Bueno, la idea es charlar un poco de este mecanismo que son las UVAs, que es un mecanismo básicamente de indexación de créditos, que hoy está un poco de moda, que ha permitido que haya como una especie de explosión de los créditos, sobre todo hipotecarios, pero también algunos créditos para consumo, y Sí. que genera, en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, genera bastante incertidumbre, miedo, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, más o menos de cómo analizar este fenómeno, de qué elementos cada uno tiene que tener en cuenta para ver en qué se está metiendo, básicamente. Buenísimo. Arranquemos por lo básico. ¿Qué son los UVA? Bueno, básicamente acá en Ushuaia están las UFAs, que son como un mecanismo es como una unidad de medida que se usa para establecer las multas y Ujú. que se lo asocia con el valor de la nafta. Sí. Bueno, las UVAs son unidades de indexación, básicamente, cuando uno saca, Para quien no está familiarizado, ¿qué es la indexación? bueno, la Perdón, me sale indexación, como la maestra Ciruela, pero digo, por ahí nuestra audiencia, digo, sí, tiene que ver. sí. Básicamente cuando uno tiene determinadas variables que se nominan en pesos, eh, el valor de esas variables, a medida que pasa el tiempo y que hay inflación, se va licuando, diluyendo, ¿no? Por eso, por ejemplo, los sueldos se ajustan periódicamente a través de paritarias. En algún momento la economía en general admitía mecanismos de indexación que permitía que si había una inflación del 20%, ciertas variables se acomodaran todas en ese mismo porcentaje, Ujú. ¿no? Entonces, básicamente la indexación es acomodar las variables nominales de manera tal que el valor real se mantenga a lo largo del tiempo. Exacto. ¿Se entiende? Perdón, me estoy moviendo de lugar, voy a hacer un poquito de ruido porque se me complicó en el aula. Entonces, estas unidades lo que hacen es, básicamente, cuando vos sacás un crédito, en lugar de sacar un crédito de tantos miles de pesos, eh, tu compromiso es en unidades, en estas unidades de indexación, en estas UVAs. Sí. Entonces, vos sacás un crédito, supongamos, de 100.000 pesos, lo que se hace es transformar ese crédito en UVAs. Y después, vos lo que debes son UVAs. Y esas UVAs van a ir acomodándose a la evolución de la inflación. Es Exacto. decir, una uva vale en algún momento del tiempo, supongamos 14.000 pesos, en otro momento del tiempo vale, contemplando el proceso inflacionario, un valor mayor. ¿Sí? Entonces, como que el valor real de la uva se mantiene a lo largo del tiempo. Es Exacto. muy parecido a ajustar por ser. No sé si se acuerdan de ese coeficiente de ajuste por inflación Sí. que se generó hace unos años. Bueno, es más o menos lo mismo. Y termina siendo muy parecido a sacar un crédito en dólares. Exactamente. ¿Sí? Un momento, yo sigo acomodándome acá, perdón, ¿eh? Entonces, digo, yo tengo un crédito de un auto, lo saqué en UVA. Me tengo que Sí. estar preocupando mucho y agarrándome bastante la cabeza porque está aumentando, o sea, digo, la inflación no se detiene a pesar de los esfuerzos, digo, en términos Sí, a de ver, cuál lo es la primero... comunicación del gobierno nacional, Ujú. porque no sé, digo, no llegó la lluvia de inversiones, porque la inflación sigue aumentando, aunque ellos estiman de que esta se va, digamos, a frenar un poquito en función de que los grandes aumentos ya han ocurrido en estos primeros meses del año, entonces se supone que se debería Sí, planchar para lo que queda del sí. año, pero lo veo Sí, como pero la lluvia de básicamente inversiones, digamos, así de lejano. no hay lluvia de inversiones, hay incertidumbre. Lo que también hay que pensar es qué alternativas tiene uno al momento de comprar un auto. Sí, Entonces, vos, por ejemplo, podés comprar un auto sacando un crédito que se ajusta por UVA, sí. que básicamente lo que va a seguir es la evolución de la inflación. Podés sacar un crédito en la propia, digamos, agencia de vehículos que te dice que no te va a cobrar ningún interés, que simplemente vos vas a estar pagando siempre un porcentaje del valor del vehículo. ¿Sí? Eso es como bastante habitual también como mecanismo de financiación. Ujú. Vos te endeudás por lo que vale un vehículo y de alguna manera el valor de la deuda se va acomodando en función del valor de ese vehículo. ¿Se entiende? Sí, Sí. Ese es otro mecanismo, que es una indexación básicamente encubierta, porque la cuota va a ir aumentando en la medida que el valor del vehículo en la agencia aumente. Otra posibilidad es que saque un crédito en pesos común y corriente, y básicamente, ¿cuál es la diferencia? Un crédito en pesos común y corriente, lo que va a pasar a medida que hay inflación
el valor real de mi deuda se va a ir licuando. Sí. Porque deber 100.000 pesos hoy o deber esos mismos 100.000 pesos dentro de 2 años con una inflación en el medio del 40%, claramente el peso va cayendo. Sí. Ahora, ¿quién te presta 100.000 pesos si sabe que hay inflación, que a lo largo del tiempo ese crédito básicamente se va a ir licuando? O mejor dicho, ¿bajo qué condiciones te presta esa plata? Y te la va a prestar con una tasa de interés muy alta, para que esa tasa de interés lo cubra de ese proceso inflacionario. Esa tasa de interés va a ser mayor que la tasa de inflación prevista. Si hoy estamos en una inflación del 25%, que más o menos es la inflación actual, un poquito más del 25% anual, ningún crédito para consumo va a estar por debajo de ese valor. Sí. ¿Se entiende? Como tasa de interés anual. Entonces, acá uno tiene que ver, bueno, y otra alternativa sería comprar al contado, ¿no? Entonces, si yo tengo la plata, ¿qué hago? Compro al contado, me endeudo, por ejemplo, con uvas, y yo diría, bueno, si vos tenés la plata, en vez de comprarte el vehículo con tu plata, podés endeudarte en uvas y poner tu plata, por ejemplo, en Levac, sí, que están pagando 27%. Eso significa, en este momento, es como un 2% arriba de la inflación. Sí. Si a mí en el crédito por uva me están cobrando una tasa de interés del 2% también, estaría en una situación indiferente entre sacar el crédito de uva y poner mi plata en el banco o comprar en efectivo. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, siempre hay que pensarlo como, si bien es un mecanismo muy riesgoso, también hay que pensar qué alternativas tiene uno. Claro, exactamente. ¿Ok? En un crédito a 30 años, esto se vuelve, que son los créditos hipotecarios habitualmente. Es que 15, estaba 20, pensando 30. eso. No sé si vos sabías que hasta hace muy poquito los Procrear, digo, vos decías recién, ¿quién te va a prestar eso? Digo, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Y pensaba, el Estado, ¿quién más, no? Cuando está tratando de fomentar determinadas cuestiones o resolver problemas que son casi estructurales para un país como el nuestro. Y pensaba, hasta hace muy poquito los Procrear, ¿sí? Los préstamos hipotecarios del Procrear, no entraban como crédito UVA. Y sé que ahora los nuevos ya empezaron con esa modalidad. Sí, bueno, la verdad que no conozco los nuevos modalidades de Procrear. Pero sí, claramente los viejos Procrear eran líneas crediticias que estaban subsidiadas. Exactamente. Que también estaban apuntadas a segmentos de clase media y media baja, si se quiere. Si alguien cobraba un sueldo relativamente alto, no era sujeto de esos créditos, porque tenías que cobrar menos de tanta plata. Claro. Para ese segmento, claramente, una línea subsidiada es una línea, digamos, es lo mejor a lo que uno podría acceder. Sí. Ahora, también es cierto que nunca esas líneas subsidiadas fueron una herramienta al alcance de todo el mundo. Claro. Entonces, la verdad que esto de las uvas no es ningún invento argentino. Tal cual. Básicamente es una copia más o menos del sistema chileno, que en un contexto de economía estable es una herramienta razonable. En un contexto como el nuestro, de economía que está atravesando tasas de inflación todavía superiores al 20%, realmente se termina convirtiendo en un arma de doble filo. Por un lado, genera la posibilidad de acceso a crédito a muchos sectores de la clase media, porque la cuota inicial es baja, porque la tasa de interés real es relativamente baja al principio, pero genera la incertidumbre de, básicamente, que uno no conoce al día de hoy cómo va a evolucionar sus ingresos futuros de los próximos 20, 30 años, y sí sabe que el valor de la cuota va a estar siempre ajustándose por inflación. ¿Sí? Entonces, si a lo largo del tiempo yo pierdo frente a la inflación, se me va a hacer cada vez más complicado afrontar el pago de la cuota. Si a lo largo del tiempo mi salario, porque estoy en un sector de la economía que tiene alto poder de negociación hoy y lo ha tenido históricamente y lo va a seguir teniendo, si logro que mi salario real se sostenga a lo largo del tiempo, claro, de alguna manera el impacto que tiene el crédito sobre mi sueldo hoy va a ser muy parecido al impacto que va a tener dentro de 30 años.
Claro. No se va a licuar, pero tampoco ese peso va a incrementarse. ¿Se entiende? Sí. Básicamente son créditos cuyo valor real se sostiene a lo largo del tiempo. Valor real significa esto de, si la cuota que pagas hoy son 10.000 pesos, hoy, ¿qué compras con 10.000 pesos? Bueno, Claro, tiene como la capacidad de poder adquisitivo que mantiene tu sueldo, ¿no? Tu exactamente, salario. el poder de compra de Exacto. esa cuota se sostiene a lo largo del tiempo, más o menos. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo lo que cambia siempre y mucho son los precios relativos. Es decir, por ahí, en promedio, el poder de compra se sostiene, pero mi salario, que es uno de los precios de la economía, bajó en relación a otros salarios, en relación a otros precios de la economía. Claro. ¿Entiende? Entonces Sí. el riesgo básicamente aparece, aparece porque uno no conoce cómo va a evolucionar sus ingresos en el futuro, y lo que está sucediendo en estos créditos esencialmente es un traslado de ese riesgo inflacionario del banco al que toma el crédito. Antes ese riesgo lo asumía el banco, ¿no? El banco que te prestaba pesos y iba a recibir pesos a lo largo del tiempo que no se iban a ajustar por inflación, asumía ese riesgo. ¿Y qué hacía? Y te cobraba una tasa de interés muy alta. Ahora el banco te traslada ese riesgo a vos, claro, y te cobra una tasa un poco menor a la que te cobraba antes. O bastante menor al principio, pero que a lo largo del tiempo hay que ver cómo da, en definitiva. ¿Entiende? Sí. Entonces, como mecanismo, no es un mecanismo que necesariamente sea malo, porque le puede permitir acceso a sujetos de crédito que en otros contextos se le hace más complicado, pero en un contexto de incertidumbre y alta inflación como el nuestro, puede ser realmente peligroso. Está bueno para tener en cuenta porque, claro, digo, por ahí la comunicación, que digo, los medios de comunicación lo están pintando ahora como el gran, digamos, digo, como algo que en como realidad... la gran solución para poder comprarse la casa, comprarse el auto. La verdad que para comprarse el auto, el escenario que uno tiene que evaluar es un escenario de 5 años y no es tan difícil evaluarlo. Nadie conoce qué va a pasar en los próximos años. Menos pero en un país como general, el nuestro, digo. Vos hablabas recién de Chile y digo, la estabilidad de un país como Chile, uno puede programar determinadas cuestiones. Exactamente. ¿No? Pero si vos te quedas sin laburo en Chile, por ahí tu situación es mucho más complicada que si te quedas sin laburo acá. Claro, qué sé yo. Ojo también, porque... Pero la realidad es eso, uno en un horizonte de 5 años más o menos puede tener cierta claridad. Los sueldos, hay etapas, modelos económicos que hacen que los sueldos pierdan terreno frente a otros precios de la economía, y hay etapas en las que eso se invierte. Entonces, en las etapas donde el sueldo pierde, vos como deudor se te compromete tu situación. Y en otras etapas por ahí mejorás tu situación. En definitiva, en un horizonte de 5 años puede haber un alejamiento de una cosa de la otra, pero no va a ser algo dramático. El salario pierde un 3% frente a la inflación este año, supongamos. Bueno, ahí perdiste, pero perdiste un 3%. Al año siguiente, si volviste a perder, por ahí se te acumula un 10%. Pero uno en general, en un horizonte de tiempo relativamente corto, podría tener estas variaciones que en el peor de los casos te alejen en estas proporciones que estoy mencionando. Ahora, en 30 años, el nivel de riesgo e incertidumbre es mucho mayor. Sí. Y esa es la cuestión que hay que evaluar. Digamos, yo no soy de los que siembran terror frente a esto, pero sí creo que no es una herramienta de financiamiento para todo el mundo. Porque no todo el mundo tiene condiciones de seguridad laboral y está dentro de gremios que le garantizan, de alguna manera, estabilidad en el poder adquisitivo del salario, como para asumir ese nivel de riesgo. Claro. Y si uno no tiene espalda en familiares, etcétera, esto se puede volver una carga muy pesada y, bueno, actualmente no poder pagar un crédito, que sería el peor de los escenarios. Sí. Al principio, de todas maneras, los créditos contemplan la posibilidad de estirarte los plazos para poder reducir el valor de la cuota. Un plan de refinanciación, digamos. Y básicamente es como si fuera un plan de refinanciación. Vos tenías un crédito a 30 años, de repente suben mucho los precios, ese crédito que cuando lo sacaste el valor de la cuota representaba el 30% de tus ingresos, hoy resulta que es el 45%, ¿no? Entonces es mucho más difícil afrontar el pago de esa cuota. Exacto. Lo que se negocia en el banco es que en vez de pagar 30 años voy a pagar 37 años,
y el valor de la cuota vuelve a una proporción un poco más cercana a ese 30%. Exacto. Pero terminas pagando más tiempo. Claro. ¿Entiendes? Sí. Bueno, creo que quedó sumamente claro. No queda mucho más para preguntar. Lo que también me parece importante que se sepa es que nadie puede decir con certeza que tomar un crédito de estas características es necesariamente una mala decisión. Claro. Todo va a depender de cómo evolucionen las variables estas para la persona y de qué alternativas tiene esa persona. Exacto. ¿Y cuáles son las condiciones, no? Digo, para analizar las alternativas en función de las condiciones. Mira, el año pasado las tasas que ponía algunos bancos sobre el ajuste que se va a generar por inflación del valor del capital del crédito eran tasas. El Banco Nación, por ejemplo, tenía una tasa del 3,5% para clientes y una del 4,5% para el resto. Esas tasas este año subieron sustancialmente, subieron como al 5,5% y 7%, algo por el estilo. Entonces, lo que el año pasado tal vez era razonable, endeudarte al 3,5% en términos reales, más o menos es, digamos, uno podría pensar, una tasa relativamente baja, ya al 5,5% o al 7% se convierte en un peso mucho mayor, pensando en que, insisto, esto se sostiene a lo largo de 30 años. Entonces, también hay que mirar esa tasa real que te va a estar hablando de cuánto, bueno, cuál va a ser el peso de las cuotas que vas a tener que pagar. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación, Juan, y la verdad es que es un tema que se habla bastante y creo que también... Está bueno aclarar ciertas dudas de personas que pueden haber llegado a sacar un crédito y ahora están un poco hasta las manos algunas. Bueno, sí, o por lo menos surge esto, ¿no? Sí, decir, un montón de preocupaciones y dudas que es importante salvarlas, digamos. Sí. Supongo que las dudas no se agotan, pero bueno, espero que créeme que no. Algo. No, pero quedó sumamente claro. Okay. Bueno, te agradecemos muchísimo, Juan, y te esperamos en unas semanitas con una nueva columna. Ok, dale. Te mando un abrazo, Juani. Nos vamos a una tanda nosotras. Ese era el licenciado Juan Ignacio García, coordinador de la carrera de Economía dentro de la Universidad de Tierra del Fuego, y estaba hablando un poquito de cómo se desarrollan, digamos, o cuáles son los costos y beneficios de los créditos UVA, la relación con la indexación. Y todas las variables necesarias para tener en cuenta, ¿no? Al momento de tomar este tipo de decisiones.